Anfitrión a Edu, ¿no? Sí, Y, y pasamos con su charla, que viene a hablarnos de musculatura inspiratoria. Creo que un tema, ahora lo explicará, súper interesante, con con un valor económico bajo, ¿no? Y parece que como el valor económico es bajo, pues ponemos a veces el foco en otras historias. correcto. Edu, tienes el micrófono apagado ahora mismo, ¿no? Ahí, ahora. Ahora sí, perfecto. Comparto yo la presentación desde aquí, desde el Sí, sí, mejor, ordenador. Vale, mejor. dame un Así que nada, segundito. dejamos ahí con Edu. A ver. ¿Se debe de ver? Ahí se ve perfecto ahora. Eso Vale. es. Perfecto. Bueno, pues nada, gracias a todos los que estáis por aquí. Quizás sea un poco de los menos conocidos de aquí, de un poco del grupo de Training for All. Como un poco ha comentado Javi, el contenido de la charla tiene relación con el entrenamiento de la musculatura inspiratoria y sobre el rendimiento en carrera. Un poco lo que comentaba Javi, ¿no? Quizás sea una metodología que muchos de vosotros no conozcáis, que quizás sea una metodología que también, bueno, pues no goce de la popularidad que quizá la evidencia científica y la evidencia práctica le aporta. Entonces, un poco el objetivo de la charla es un poquito traeros algo de luz sobre exactamente qué es esto del entrenamiento de la musculatura inspiratoria y demás, ¿vale? Aquellos que no me conocéis o que no habéis nunca escuchado hablar de mí, ¿vale? En mi caso, soy profesor en la Universidad de San Pablo, aquí en Sevilla. Soy doctor en ciencia del deporte y también soy un poco friki de la bici, ¿no? Me gusta, lo practico habitualmente. Y bueno, pues también bueno, entreno a ciclistas y en cierto modo pues trato de un poco compaginar lo que es la vida académica con la vida deportiva y el entrenamiento para un poco pues bueno, profesionalmente intentar ser o dar, creo que son tres vasos comunicantes que son bastante importantes y que se van complementando unos con los otros, ¿no? Lo que yo un poco he podido vivenciar como ciclista me ha llevado a un estudio un poco más científico para intentar explicar las cosas y esa explicación más científica la intento aplicar de forma práctica con los ciclistas que yo entreno y viceversa, ¿no? Es un círculo que se retroalimenta constantemente, ¿vale? Vamos a ver exactamente qué es esto del entrenamiento de la musculatura inspiratoria o el entrenamiento de la musculatura respiratoria. Eh, mm, Muchos de vosotros quizá no tengáis conciencia o no seáis conscientes perdón, no seáis conscientes de un poco del efecto o del cómo se produce la respiración. Javi, me salta lo mismo que le pasaba a José. A ver, como que cada vez que entro participante se me va la... No sé quizá cómo lo he resuelto, poniendo pantalla completa. Bueno, continúo aquí y vemos cómo solucionarlo ahora. Vale. Los músculos respiratorios, en cierto modo, quizás siempre nos enfocamos en el entrenamiento ¿no? de lo importante que es entrenar la musculatura de las piernas, ¿no? Que es la que produce el movimiento o ese patrón motor. Javi, ¿me escuchas? Perfecto, ahora sí.
Vale, eso que cada vez que entra alguien se me salta me sale la presentación. Mm. ¿Cómo lo ha solucionado José? No lo sé, que no sé porque yo lo que hago, comparto pantalla completa, o sea, todo el escritorio con el PDF y así no tengo nunca problemas. O sea, que deja de compartir y dale a compartir toda la pantalla. Y te deja ver al mismo tiempo quién entra en Zoom con el PDF. Si Vale, vas a compartir el PDF o compartir solo los documentos cuando te va a generar esos problemas. vale. Ahí Ahí, ahí ahora así sí, ¿no? te va a dejar ver todo, ¿sabes? Ahora sí, vale, creo que sí. Vale, bueno, pues un poco por retomar el hilo, venía comentando que principalmente siempre nos enfocamos desde el punto de vista del entrenamiento en entrenar la musculatura implicada, ¿no? en el patrón motor. En este caso, en el ciclismo, pues nos enfocamos muchísimo en las piernas. Si fuera remo, pues piernas y brazos, o cada modalidad deportiva, pues el patrón que tiene, ¿no? Pero se nos olvida en este caso, hay otros músculos implicados en lo que es la actividad que también consumen recursos y que son fundamentales para que ese movimiento se pueda generar. Y en este caso son los músculos respiratorios. El músculo respiratorio principal o antonomasia, que es el que produce la entrada y salida del aire, es el diafragma. El diafragma tiene esta forma, ¿vale? Como si fuera un balón recortado por la mitad, sitúa dentro de lo que es la caja torácica, envuelve un poco a las vísceras y principalmente es el que interfiere de forma directa en lo que sería la respiración, ¿vale? Luego hay músculos, como pueden ser los intercostales, que son estos pequeños músculos que se insertan y originan entre cada una de las costillas, producen un levantamiento de la caja torácica y, y ambos son los que principalmente intervienen en lo que sería la respiración. De forma complementaria, en respiraciones ya forzadas, en momentos de fatiga, tenemos que también la musculatura, en este caso el esternocleidomastoideo, el escaleno, parte también del pectoral se activa en esas respiraciones muy forzadas. Bueno, pues todo este tipo de músculos, entonces este conjunto de músculos son los que en cierto modo producen la entrada y salida del aire. Un poco para que lo entendamos del fundamento que tiene este tipo de entrenamiento, tenemos que pensar que la entrada y salida del aire se debe a un diferencial de presiones. Es decir, ¿qué es un diferencial de presión? Pues si a nivel del mar, ¿vale? Si pensamos en una población que está a nivel del mar, la presión atmosférica sería en torno a 760 milímetros de mercurio, que corresponden con la presión, ¿no? Esta presión, en función de la altitud, se va modificando, ¿no? Pero si tomamos ese número como referencia, para que el aire fluya desde fuera hacia adentro o desde dentro hacia afuera, ¿vale? Si nosotros conseguimos que esta presión se reduzca, ¿vale? Por ejemplo, cuando se produce la respiración, conseguimos que dentro de la inspiración consigamos reducir la presión a 768 o consigamos aumentar la presión a 762, el aire va a fluir de fuera hacia adentro o de dentro hacia afuera, ¿vale? Es muy fácil. Es decir, cuando yo inspiro, hago una inspiración, si todo un poco pensamos ahora mismo en casa, paramos un poquito y hacemos una inspiración, es decir, levantamos la caja torácica, eso se produce gracias a que activamos los intercostales, bajan las vísceras, por lo tanto, en este caso estamos aumentando el volumen de la caja torácica. Es decir, si aumentamos el volumen, la presión disminuye. Eso hace que el aire fluya hacia el interior. De ese modo es como entra el aire. ¿Cómo es como sale el aire de nuestros pulmones? Pues todo lo contrario. Una vez que tenemos el aire dentro, y si hacéis el ejercicio de inspirar y guardar un segundito la respiración, notar cómo, conforme voy soltando el aire, ¿vale? La caja torácica va bajando y en este caso el diafragma va subiendo. Eso hace que la presión aumente a 762, es decir, se está reduciendo el volumen de la caja torácica, hay más presión dentro
fuera, por eso el aire fluye hacia afuera, ¿vale? Es cómo funciona la respiración, ¿vale? La respiración, pues tenemos el ciclo de inspiración y de expiración, ¿vale? Más o menos hemos entendido eso. Vamos a hacer solo un planteamiento un poco reflexivo, únicamente pensar un poquito y un poco hacer números, ¿vale? Vamos a echar un poco de cuentas, ¿vale? Si esa inspiración y esa expiración es una respiración, ¿vale? Es un trabajo que hemos hecho, es decir, hemos tenido que contraer el diafragma, hemos tenido que contraer los intercostales. Aquí ahora mismo estamos haciendo una respiración, en este caso en estado de reposo. Pues si solo hiciéramos una cuenta de cuántas veces hacemos eso, que lo estamos haciendo constantemente en un minuto, nos saldrían que aproximadamente el reposo, pues nos salen unas 14, 15, 16 veces, 13 veces, depende, ¿no? También de nuestras características antropométricas, ¿vale? Bien, pues si cogemos de media unos 15 respiraciones por minuto y pensamos que durante el día lo estamos haciendo constantemente, 24 horas, porque si no nuestras funciones vitales no se producen. Si a esas funciones vitales le añadimos, en este caso, lo que sería el esfuerzo físico, que hace que aumente significativamente estas 14, 15 respiraciones por minuto, eso lo empezamos a hacer justo en el mismo momento en el que nacimos y que va a ser prácticamente lo último que hagamos antes de morir. Bueno, prácticamente no, seguramente lo último que hagamos antes de morir, pues no sé cuántas veces vamos a estar saliendo en bici, pero la realidad es que de esas veces que salgamos en bici, muchísimas vamos a estar respirando, pero es que además de salir en bici, estamos respirando constantemente. Estamos contrayendo y relajando diafragma intercostal, diafragma intercostal, diafragma intercostal. Y entonces yo lanzo una pregunta. Estos músculos son infatigables, entiendo. O por lógica deberíamos pensar que estos músculos son infatigables, que estos músculos no contribuyen a la fatiga, que estos músculos no tienen una relación con la fatiga que nosotros sentimos durante el entrenamiento, que no influyen en nuestra vida diaria, porque esto es algo que se hace como una necesidad fisiológica básica y que no es algo de lo que tenemos que preocupar. Vale, pues, ¿qué dice un poco la evidencia científica con respecto a el coste, con respecto a cómo deficientes, qué relación con la fatiga tienen estos músculos? Esta revisión, ¿vale? Llevada a cabo por SEAL, fue un estudio fundamental en los que yo basé gran parte o el fundamento argumental de mi tesis doctoral. Nos dicen que en reposo el coste de la respiración supone un 2% del consumo de oxígeno total. Es decir, de todo el oxígeno que nosotros consumimos para mantener cualquier tipo de función, ya sea cognitiva, ya sea en el corazón, en el riñones, la atención, en la conversación o cualquier parpadeo, solo un 1% de ese oxígeno se dedica a el proceso que acabo de explicar de intercambio de gases, de entrada y salida de gases, ¿vale? ¿Qué pasa a alta intensidad? Pues cuando hacemos ejercicio a alta intensidad, la cosa cambia. Y de nuestro consumo de oxígeno máximo, vamos a pensar que un consumo de oxígeno máximo de cualquier ciclista amateur normal, imaginaros 60 mililitros kilogramos de peso minuto, ciclista normalito, su 15-16% se dedica a alta intensidad a el intercambio de gases, ¿vale? Y esto estamos hablando que no es en condiciones de fatiga, ni mucho menos, sino en condiciones de reposo. Únicamente una persona la cambio de reposo a alta intensidad, ya de buenas a primeras necesito mandar entre un 15 y un 16% más de oxígeno a esos músculos. Por lo tanto, ya ese oxígeno no está llegando a otros sitios. Vamos a ver qué pasa con la sangre. A alta intensidad,
el 16% del gasto cardíaco corresponde de este gasto cardíaco, el flujo hacia los músculos respiratorios. Incluso los mayores valores de flujo sanguíneo hacia los músculos respiratorios pueden ser iguales a los músculos implicados en el gesto deportivo. Es decir, que ya no es que me esté demandando, tiene una relación una cosa con la otra, es decir, si me está demandando mucho más oxígeno, estos músculos que antes no me lo demandaban, para que llegue ese oxígeno me tiene que llegar, el oxígeno viaja en la sangre. Para que llegue el oxígeno a esos músculos, tengo que enviar sangre. Si esa sangre está pasando de una forma mucho más significativa por esos músculos que están interviniendo en la respiración, los estoy dejando de mandar a las piernas. Por lo tanto, estoy mandando menos sangre, menos nutrientes a lo que sí interviene en el gesto deportivo, que en este caso en el ciclismo son las piernas. Por lo tanto, es muy probable que a alta intensidad, derivado de esta competencia por el oxígeno y ese flujo sanguíneo hacia los músculos respiratorios, pues mis valores de potencia que yo sea capaz de alcanzar, pues vayan disminuyendo. Es decir, puede que conforme estos músculos se vayan interviniendo y vaya aumentando la intensidad del ejercicio, la competencia por los recursos vaya aumentando, ¿vale? De hecho, tenemos este estudio muy interesante. Intentaron, o lo que establecieron fue generar un protocolo de fatiga en deportistas y les preguntaron cuál era su grado de esfuerzo percibido a nivel subjetivo, de 0 a 10, 10 siendo un esfuerzo máximo, sobre la percepción, tanto en lo que sería el nivel de fatiga en la musculatura implicada en el gesto deportivo, que en este caso eran las piernas, en el pedaleo, o la percepción de fatiga en este caso en la musculatura respiratoria, ¿no? Vieron que los valores después de este protocolo de fatiga que sentían los sujetos a nivel de percepción subjetiva sobre los músculos respiratorios eran significativamente mayores, pero no sobre las piernas. ¿Qué quiere decir eso? Todos hemos sentido probablemente esta sensación, este reflejo. Todos le hemos dicho a un compañero, voy bien de piernas, pero voy ahogado, ¿no? Voy mal, noto que me falta el aire, voy cansado de pulmón, no voy, ese tipo de frases que a veces se dicen, no me duelen las piernas, pero noto que no me entra el aire, ¿no? Pues muchas veces hemos tenido como deportistas esa percepción y quizás no hemos sabido explicar un poco qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y en este estudio, también muy interesante, vieron cómo iba cambiando, en este caso, la fuerza de los músculos, o sea, en que intervienen en la inspiración y la expiración, antes en condiciones de reposo, ¿vale? Después del segmento de natación, después del segmento de ciclismo, después del segmento de carrera y un día después de un triatlón, ¿vale? Pues los investigadores vieron como justo después del segmento de natación, en este caso, la presión inspiratoria máxima, es decir, la fuerza que yo soy capaz de generar en una inspiración se había reducido significativamente. Con respecto a la expiración se conseguía recuperar un poquito, la expiración seguía bajando, pero después de la carrera la fuerza de los músculos inspiratorios se veía también mermada con respecto a las condiciones de reposo. Un día después se conseguía, en este caso, volver a esos valores iniciales. Por lo tanto, este estudio deja claro, pone de manifiesto que un triatlón genera una fatiga sustancial sobre la fuerza tanto inspiratoria como expiratoria de los músculos que intervienen en la respiración, ¿vale? Por lo tanto, ya sabemos que hay un coste y también vemos que la práctica deportiva genera una fatiga de los músculos respiratorios. ¿Vale? ¿Cuál es el proceso fisiológico que explica esa reducción, ¿no? o lo que podría generar una fatiga de los músculos respiratorios? Nosotros, como hemos dicho antes, tenemos un corazón latiendo, que en este caso el gasto cardíaco
un corazón viene determinado por la frecuencia cardíaca, que todo el mundo está familiarizado con la frecuencia cardíaca, que es el número de contracciones que un corazón es capaz de realizar por minuto. Y el volumen sistólico, es decir, sería la sangre que entra en cada contracción, en este caso en los ventrículos, la capacidad de llenado por la capacidad de bombeo. Si tenemos en cuenta cuál sería, en este caso, los componentes del consumo de oxígeno que tienen relación con ese gasto cardíaco y la diferencia arteriovenosa, esto es una ecuación un poquito más complicada, pero bueno, en cierto modo, sin entrar en muchísimos detalles, es decir, la capacidad de nosotros obtener oxígeno está determinada por cómo se contrae el corazón y por cómo de bien funcionan nuestros pulmones. Si llega un punto en el que este diafragma que vemos aquí representado se empieza a fatigar, por lo tanto, cada vez hay menos oxígeno y cada vez en cada bombeo le llega menos sangre a los tejidos, y eso me lleva a que tenga que quizá aumentar el gasto cardíaco, generando mayores aumentos de la frecuencia cardíaca, pues de forma inevitable va a hacer que lleguen menos recursos a los músculos implicados, en este caso, en el gesto deportivo. Si hablamos de ciclismo, pues estaríamos hablando vasto interno, vasto externo, recto femoral, etcétera, etcétera, etcétera. A lo que a nosotros nos importa es que si mis músculos respiratorios se fatigan, mi rendimiento baja. Eso es inevitable. Ya hemos visto que a alta intensidad se produce una competencia y que encima conforme pasa el tiempo a alta intensidad se produce esa fatiga. Vale, esto es un proceso fisiológico que está claro, está muy demostrado, hay mucha evidencia sobre este hecho. Ahora queda la pregunta: ¿se pueden entrenar estos músculos respiratorios? ¿Hay alguna posibilidad de poder revertir este comportamiento? ¿Es algo que ya queda y no podemos hacer absolutamente nada? Bien, pues desde hace ya bastantes años, y esto empezó la evidencia científica, y si la evidencia científica empezó en el inicio de los 2000, ya se venía poniendo en práctica hace años, pero principalmente el autor que más ha investigado con respecto a esto eh, es Romer y colaboradores. Pues tenemos diferentes formas de entrenar estos músculos respiratorios, ¿vale? La principal metodología es lo que la literatura se ha denominado como el Inspiratory Muscle Training, ¿vale? Consiste en respirar en contra de una resistencia, es decir, respirar en contra de algo que a mí me genere una obstrucción al flujo respiratorio, ¿vale? Sería como forzar cualquier tipo de respiración, ¿vale? Es decir, en esa entrada de aire, desde el aire atmosférico hasta que el aire llega a los pulmones, ponemos algún tipo de impedimento que haga que el aire fluya con mayor dificultad hacia dentro de los pulmones, ¿vale? Pues en esta revisión sistemática que se publicó en 2012, fijaros que no es algo que sea tampoco muy reciente, se vio con claridad que en este caso esta metodología producía una mejora, en este caso, del rendimiento de los músculos respiratorios. ¿Qué tipo de tecnología o qué tipo de aparataje o qué tipo de instrumento puedo usar para obstruir esta entrada del aire y entrenar esos músculos respiratorios? Pues son músculos expiratorios, porque principalmente lo que se puede entrenar es la inspiración, ¿vale? Porque la expiración es un mecanismo pasivo, es una relajación de la musculatura, por lo tanto, cuando la respiración es forzada es cuando intervenimos de forma activa en expulsar el aire, ¿vale? Pero en ese caso no es tan determinante. Vale, pues ¿qué tipo de aparataje o qué tipo de instrumental puedo usar para entrenar esos músculos respiratorios? Aquí tenemos diferentes aparatos. En ningún caso existe algún tipo de relación comercial, ni mucho menos con esta marca, que es Wellbreathe. Pero la realidad es que ha sido la marca que más
ha desarrollado tecnológicamente estos instrumentos y que pues, también dentro de la literatura científica más evidencia tiene en diferentes modelos, diferentes precios, tienen a nivel, por ejemplo, tienen los electrónicos, que nos dan los valores, etcétera, que también nos sirven para hacer, etcétera, nos valen para ajustar la carga con mucha más precisión. Bueno, pues este tipo de instrumentos lo que hace es obstruir la entrada de aire. Hace unos poquitos de años también se pusieron muy de moda las Max, ¿vale? Que puede ser una metodología, ¿vale? Para también entrenar la fuerza de los músculos respiratorios, ¿vale? Pero en ningún caso valen para esto, ¿vale? Aquí veis que en este caso el futbolista Bale estableció una relación comercial con esta marca de máscaras. Lo que ellos vendían era que una máscara que simulaba la altitud. Si fuera tan fácil simular la altitud, ¿vale? No, el CAR de ese remada no estaría donde está, no se intervendrían y se generarían los costes que se generan en los protocolos de adaptación, entrenamiento de altitud, etcétera. Esto no deja de ser más que un entrenamiento de los músculos respiratorios, ¿vale? Para que haya cualquier proceso adaptativo con respecto a la altitud, se debe producir un cambio en la saturación y tienen que ser cambios a largo plazo, ¿vale? En ningún caso este tipo de intervenciones nos van a aumentar el rendimiento por cambio a nivel hematológico, lo que sea, ¿vale? Esto, para lo que vale, es para entrenar los músculos respiratorios, ¿vale? De hecho, aquí nada, voy a dejar un poco, ¿no? Una metáfora, ¿no? Una especie quizá como de broma. Siempre cuando éramos pequeños, cuando íbamos con mi familia a la playa, mi madre cuando llegábamos a la playa sacaba la mano por la ventana y decía, uy, aquí hace más fresquito, ¿no? Bien, pues el termómetro de mi madre que tenía en la mano, ¿vale? Se puede parecer lo mismo a que esa máscara simule la altitud, ¿vale? En ningún caso este tipo de intervenciones simula la altitud. Lo que puede hacer es entrenar los músculos respiratorios, siempre y cuando la resistencia que se genere sea lo suficientemente grande. Vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué dice un poco la evidencia científica con respecto a cuál es el protocolo de entrenamiento que debo seguir o que no debo seguir? Bien, los protocolos de entrenamiento nos dicen, o la evidencia científica nos dice, que se deben generar protocolos de entre 6 a 8 semanas porque a partir de la sexta, octava semana se produce un efecto meseta, es decir, no se puede seguir generando mejoras en los músculos respiratorios sobre ese rendimiento como de forma lineal o infinita en el tiempo, ¿vale? ¿Cuántas veces debería entrenar los músculos respiratorios? Pues debería hacer entre 5 y 6 entrenamientos por semana. ¿Y en qué consiste cada entrenamiento? Pues consistiría en realizar 2 series de 30 respiraciones, es decir, una inspiración y una expiración sería una respiración, al 50% de mi presión inspiratoria máxima, es decir, de la máxima fuerza que yo sea capaz de generar en contra de una resistencia, ¿vale? Lo que tenemos que tener en cuenta es que se producen muchas mejoras semanalmente, es decir, que tengo que ajustar ese 50% semanalmente. Es lo mismo que pasa, pues, por ejemplo, pues si nos llevamos a la curva de potencia o con mi FTP o con lo que sea. Yo, si mi FTP hoy son 200 vatios y estoy entrenando un mes, pues 200 vatios de aquí a un mes probablemente no sea el 100% de mi FTP, ya sea el 60, el 70, el 80, el 90, lo que sea la mejora. Por lo tanto, tengo que volver a medir el FTP, tengo que ajustar la carga. Pues en este caso sería lo mismo, ¿de acuerdo? Después de esas 6 o 8 semanas, voy a haber un protocolo de aclaramiento y volver a generar ese protocolo de cara a la competición, ¿vale? Aquí vemos a un sujeto entrenando, ¿vale? Con respecto a los músculos inspiratorios. Como vamos a tener la charla, aquí tenéis un enlace. Un poquito justo de tiempo, no, nada, únicamente aquí se ve un poquito el protocolo, ¿vale? Por supuesto, pues necesito ocluir el aire que entra por la nariz, ya sea con una pinza o ya sea con la propia mano, para que todo el aire pase por lo que es el instrumento, es decir, por que ocluye el flujo, ¿vale? Si no está entrando aire por la nariz, en este caso no se produciría una oclusión, ¿vale? Aquí vemos en este caso otro sujeto que está realizando este protocolo de entrenamiento que, bueno, pues que se ve de forma significativa como el diafragma está muchísimo más bajo, los intercostales están mucho más altos y por tanto está forzando muchísimo. Fijaros lo que he dicho antes del pectoral, lo que he dicho antes del esternocleidomastoideo, el escaleno.
estoy entrenando es, por así decirlo, un entrenamiento de fuerza casi complementario al entrenamiento de fuerza tradicional, pero de una forma específica, ¿vale? ¿Esto funciona o no funciona? ¿O esto es algo que me está vendiendo? ¿Es esto algo que tiene evidencia, que no tiene evidencia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Vale? Fijaros, me vaya muchísimo el tiempo. En este estudio de Romer y colaboradores, el autor que os he dicho que tiene gran parte de evidencia científica con respecto a esto, hicieron un protocolo de intervención en el cual el protocolo consistía en lo que os he comentado antes, ¿vale? Dos series de 30 respiraciones al 50%, probaron el rendimiento en 20 kilómetros, en 40 kilómetros, en crono de 20 y 40, ¿vale? Vieron que antes de entrenar, los sujetos movían de media 294 vatios, después de entrenar 305 vatios. 20 kilómetros. En 40 kilómetros pasaron de 271 a 280. Estos ciclistas eran relativamente entrenados, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que incluso un deportista que ya tiene un cierto nivel, consigo en este caso, pues bueno, aquellos que ya estéis en este mundo de entrenamiento y llevéis entrenando tiempo, ya sabéis lo que supone a nivel de esfuerzo, disciplina, etcétera, conseguir una mejora en el FTP en el P que sea de 10 vatios, ¿no? Hay que pelear mucho. Pues fijaros, si soplando, en este caso por un instrumento, consigo 10 vatios, pues eso ya que me estoy llevando. El estudio, ¿vale? Generaron también el mismo protocolo y vieron que pasaba, en este caso, sobre el rendimiento, pero en este caso observaron que las mejoras no se producían sobre la potencia crítica, pero sí se producían, en este caso, sobre la capacidad anaeróbica. Aquí es donde viene un poco el kit de la cuestión, ¿vale? En este estudio lo que hicieron fue también un protocolo de entrenamiento, mismo protocolo, vieron va pasando sobre la acidez metabólica que se iba generando a lo largo de un TA carga constante, ¿vale? Mirad, una misma intensidad, 247 vatios de media, antes del protocolo de entrenamiento, los sujetos tenían unos valores de lactato aproximadamente en torno a 5 milimoles a los 10 minutos y más o menos se van manteniendo en torno a esos 5 milimoles hasta casi llegar a 6 milimoles por litro a esa intensidad, ¿vale? Después de estas 6 semanas de entrenamiento, los autores vieron que esos valores de lactato de media se han reducido de 5,52 a 4,49. Es decir, a cada uno en esos mismos tiempos, esa misma intensidad, estrés, en este caso fisiológico relacionado con la acidez metabólica, se había reducido significativamente. ¿Vale? Al final, esto es lo que nosotros estamos intentando conseguir con cualquier protocolo de entrenamiento clásico de bicicleta, en ciclismo, ¿vale? Es decir, lo que intentamos es que ante una misma carga, el estrés físico y el estrés fisiológico sea menor. ¿Para qué? Para que a ese mismo estrés yo pueda generar una mayor potencia y en este caso pueda aumentar mi rendimiento, ¿vale? O el rendimiento, la mejora del rendimiento se explica de ese modo. Aquí tenéis un estudio, este estudio es mío y forma parte de mi tesis doctoral y en este caso nosotros lo que evaluamos fue esta influencia sobre cuál era el rendimiento tanto en condiciones de normoxia y hipoxia, es decir, en condiciones de nivel del mar o en condiciones de altitud, sobre diferentes parámetros ventilatorios. Si nosotros, sin meternos en mucho lío, vamos a hablar sobre qué pasó con el rendimiento, ¿vale? Que es un poco lo que nosotros entendemos, ¿vale? Aquí vemos los porcentajes de mejora del grupo experimental, es decir, del grupo que estaba haciendo, en este caso, el entrenamiento de los músculos respiratorios. Estos son porcentajes de mejora a lo largo de las semanas, ¿vale? Que no confunda esta línea del grupo control. El grupo control no estaba entrenando, lo único que estas mejoras se iban haciendo el test semana a semana, por lo tanto hay un cierto efecto de aprendizaje del test, ¿vale? La presión inspiratoria máxima es la variable que mide la fuerza de los músculos respiratorios, ¿vale? Bueno, pues ¿qué vimos con respecto a la presión inspiratoria máxima? Aquí están todos los sujetos, su presión inspiratoria máxima antes de comenzar la intervención y al final. Bueno, pues
veis que prácticamente todos los sujetos mejoraron. Esto es rarísimo, esto es muy raro en investigación, esto es muy raro que no haya ningún sujeto que no sea responder. Eso quiere decir que una de dos, o la intervención está funcionando muy bien o estás midiendo mal. En nuestro caso nos aseguramos que estábamos midiendo bien porque nos costaba un poco creer que todos los sujetos estuvieran mejorando su fuerza inspiratoria máxima de forma tan significativa, ¿vale? ¿Qué pasó con respecto al rendimiento? Pues, claro, ciclistas muy malos, ¿vale? Bueno, muy malos, ciclistas muy amateur. El grupo era eh, sujetos con poca experiencia en el ámbito del ciclismo, ¿vale? En una contrarreloj de 10 minutos eran capaces de mover en situaciones a nivel del mar 217 vatios. Después de entrenar consiguieron mover 241 vatios. Es decir, hay casi una diferencia de 30 vatios en valores absolutos. 30 vatios regalados, entre comillas, sin haberme montado en el sillín. En altitud, los sujetos en esa misma contrarreloj eran capaces de mover 204 vatios. Después de haber entrenado los músculos inspiratorios, consiguieron mover 220 vatios. Es decir, consiguieron compensar los efectos negativos de la hipoxia única y exclusivamente en un músculo inspiratorio. Por lo tanto, ya tenemos dos conclusiones claras. Si voy a altitud, entrena los músculos respiratorios de forma previa. Si vas a competir en altitud, entrena los músculos respiratorios de forma previa. Si vas a competir en condiciones de normoxia a nivel del mar, entrena los músculos respiratorios, ¿vale? Aquí tenéis, estos son mis valores. Yo fui sujeto experimental de mi propio estudio, yo caí en el grupo experimental. Yo moví 209 vatios en normoxia. Después, única y exclusivamente, no había ningún tipo de entrenamiento en bici. Única y exclusivamente después de las 6 semanas pasé a 227 vatios. Es decir, casi 20 vatios de regalo. Con respecto a la hipoxia, 203 a 212, ¿vale? Entonces, vemos que en este caso hay un efecto claro. ¿Qué implica esas mejoras? Implica que si los músculos inspiratorios consiguen realizar el mismo trabajo compitiendo de una forma menor con las piernas, es decir, hay menos recursos tanto a nivel de sangre como a nivel de consumo de oxígeno sobre estos músculos respiratorios, puedo seguir mandando o puedo mantener los mismos flujos sanguíneos hacia las piernas, pueden seguir llegando los mismos recursos hacia la musculatura de las piernas y por lo tanto el rendimiento aumenta o no se produce un detrimento en el rendimiento, ¿vale? Bien, pues perdonad que haya apretado un poquito el acelerador al final, pero bueno, no quiero robarle mucho tiempo a mis compañeros. Si os parece, iniciamos el turno de preguntas, que seguro que habrá algo por ahí. Sí, hay aquí un Eduardo, te preguntan, cuando se combina entrenamiento de musculatura respiratoria con entrenamiento de pesas, por ejemplo, ¿cómo se acompasa la fase concéntrica de ejercicio? Pongamos por banca, expiramos, ¿cómo se haría normalmente? ¿O se inspira o que cómo trabaja? Vale. Con respecto a esto, ¿vale? Hay algunos estudios, ¿vale? Que mezclan protocolos, ¿vale? Con respecto al entrenamiento de fuerza no recuerdo ninguno, pero sí es cierto que, por ejemplo, se han medido un futbolista realizando tareas en grupos reducidos con lo que sería la Training Max, no con el Power Breath, y en ningún caso las mejoras se acercan a las mejoras que se obtienen de forma aislada. Es decir, entrena la fuerza por un lado y entrena los músculos respiratorios por el otro. ¿Por qué? Porque probablemente tener el efecto de tener el power breath en la boca no te va a permitir aplicar la máxima fuerza en la fase concéntrica durante el gesto, en este caso, si es la sentadilla, press banca o lo que sea. Y si te lo llevas al otro lado, es decir, el hecho de estar haciendo press banca, sentadilla, lo que sea, no te va a permitir que la inspiración sea totalmente forzada. Es decir, que la realice a la máxima intensidad que puedas, ¿vale? Con la intención de trabajar al 50% la presión inspiratoria máxima, que en cierto modo es una presión altita, ¿vale? Entonces, mi recomendación es no combinar con protocolos, ¿vale?
Y cuando se manda a usarlo con la bici, ¿cómo se usa en ese caso? Pregunta. Vale, pasa algo parecido, ¿de acuerdo? Es que tenemos que diferenciar dos cosas, ¿vale? Mientras que yo estoy usándolo en la bici, lo que estoy haciendo es, en cierto modo, limitar el rendimiento derivado de esa oclusión hacia los músculos de las piernas. Por lo tanto, en cierto modo, no estoy entrenando igual de bien las piernas, pero como estoy pedaleando, tampoco me está dejando aplicar la máxima inspiración, la máxima fuerza que puedo en la fase inspiratoria, ¿vale? Por lo tanto, estoy mezclando otra vez dos cosas que me pueden estar limitando las mejoras en el rendimiento, ¿vale? Sería un poco como el tipo de gente, ¿no? Que a veces vemos por la calle que salen a andar o a correr con unas pesas en la mano. Ni estás entrenando la fuerza, porque la carga que llevas en la mano no te produce las adaptaciones que se generan en el entrenamiento de fuerza, ni tampoco te está permitiendo mantener la ejecución técnica, el patrón técnico, ni tampoco te está permitiendo correr a la intensidad que podrías correr por el hecho de llevar las pesas en la mano. Entonces, en ningún caso. Yo únicamente quizá podría tener sentido a nivel de quizá la posición de crono, que sí tengo una respiración más forzada, pero en ningún caso llegaría a ajustar la carga hasta el 50% de la presión inspiratoria máxima, reduciría la carga. Es decir, sería como otro tipo de entrenamiento. Yo, por ejemplo, Edu, sí lo he utilizado en posición de crono y gente que Ujú, tiene buen nivel, que con el Power BIR negro en reposo se queda ya en un 7 un 8 que oye, hay que llegar ahí, te cuesta llegar a esos niveles. ujú. Lo utilizo en la bicicleta, ¿vale? Y a lo mejor bajan al número 5 o 6 directamente. Y lo meto, por ejemplo, o en un día de un rodaje o en las recuperaciones de intervalos. Y automáticamente lo que hacen de 8 en la bici bajan 5 o 6 y se he visto que progresan en el tiempo, ¿no? En ese tipo de fatiga. Cambia mucho, evidentemente. Ahí, por ejemplo, pues fijaros, ya tenéis un ejemplo quizá del alto rendimiento, alto nivel, que explica, por ejemplo, esa introducción de un nuevo protocolo. Es justo lo que he empezado diciendo de los vasos comunicantes de experiencia, práctica, evidencia. Hay cosas que no están descritas a nivel científico y que quizá haya que empezar a describir derivadas de la práctica, ¿vale? Suele pasar un poco lo que ha dicho Javi, ¿vale? Que conforme voy mejorando, me voy quedando sin resistencia. Entonces hay ciertos power breath con ciertos niveles, los colores hacen referencia a la resistencia y si en situaciones de reposo me estoy quedando sin resistencia, pues lo puedo empezar a utilizar quizá en situaciones de actividad física, en este caso por la posición de crono. Preguntan aquí también si se utilizan a alto nivel. Si se utilizan a alto nivel. Y Sí, por último, pregunta, ¿conoce algún estudio de nadadores? Un curso que estuvimos comentando de nadadores y triatletas. ¿No notaban beneficio de utilizarlo? O al menos eh, se conjeturó en que nadar se hace ese ejercicio de expansión torácica contra la resistencia al agua. Eso sí lo he visto yo con nadadores, lo he escuchado, pero al final el nadador, pues por el tipo de modalidad deportiva, como bien sabéis, tienen esa fatiga de la musculatura inspiratoria. Hacen las apneas que trabajan muchas veces. Y cuando dicen hipoxia cada 3, pues ya sabes que tienes que respirar cada 3 segundos, ¿no? Cada 3 brazadas, perdón. Pues yo creo que ahí ya en parte ellos lo hacen, que no quita que a lo mejor alguien que está empezando a nadar, pues creo yo que lo puede utilizar, ¿sabes? si hay Depende del estudios, nivel, ¿eh? Estos eran nadadores de alto nivel, ¿eh? Los que claro, hablaban es eso. justo eso, ¿vale? Si hay estudios en los cuales describen mejoras en natación, ¿vale? Y al final, si pensamos con lógica, cada vez que yo giro la cabeza tengo muy pocos segundos para introducir aire. Cuanta más fuerza tenga, cuanto más diferencial de presión sea capaz de generar, más aire va a entrar en ese corto periodo de tiempo, ¿no? O esa última bocanada de aire que yo hago antes del viraje, si consigo que sea más profunda, más rápida, derivado de la capacidad de contracción, más oxígeno, menos deuda de oxígeno voy a generar en el viraje, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, y esto se viene usando, yo recuerdo en la facultad, en el alto rendimiento de natación, que hacíamos muchas series con un tubo, o sea, el típico tubo de snorkel, antes de que, por ejemplo, empezara todo el tema este. Eh, y como has dicho, Javi, se hacían protocolos de cada dos, cada tres, cada... Entonces ya el propio tubo es una cierta resistencia a la entrada de aire, ¿vale? Y los nadadores ya de por sí, por el gesto,
ya parten quizá de un cierto nivel, ¿vale? Con respecto a los entrenamientos. Yo, por ejemplo, en mi estudio, este que he descrito de altitud, hipoxia y normoxia, era un ciclista muy básico. O sea, no te va a dar, a todo el mundo no le va a regalar estos 30 o 40 vatios.